Muy buenos días, estimados estudiantes. Le doy la bienvenida nuevamente al curso de literatura y en esta ocasión trabajaremos el capítulo número 13, que tiene como título El neoclasicismo. Comencemos. A modo de motivación, ¿has oído hablar de un escritor que murió mientras representaba su obra? En la historia de la literatura y más específicamente en el teatro, hubo un escritor francés que murió mientras representaba su obra justo cuando él estaba en pleno escenario. Ese autor fue Molière, cuyo nombre verdadero fue Jean-Baptiste Poquelin, y estaba representando la obra El enfermo imaginario. Ahora veamos el aspecto teórico de nuestro tema. En primer lugar, la definición. El neoclasicismo fue un movimiento artístico y cultural que surgió en Francia durante el siglo XVIII. Luego, este movimiento se extendió por toda Europa. El neoclasicismo también recibe el nombre de clasicismo francés o tercer clasicismo, en alusión a que los escritores de este movimiento se inspiraron en la cultura greco-latina. Así que van a respetar las normas, los principios de la cultura de Grecia y Roma clásica. Hablemos un poquito de su contexto. En primer lugar, el neoclasicismo se dio en el siglo XVIII, es decir, en los años 1700. Y durante esta época hubo un movimiento, una corriente de pensamiento llamada la Ilustración. La Ilustración justamente se centra en el uso de la razón y el conocimiento científico. Y la Ilustración se convertirá en la base filosófica del neoclasicismo. De ahí que la finalidad de este movimiento sea la didáctica, es decir, toda obra neoclásica tiene como objetivo dar una enseñanza. Algunas características del neoclasicismo. En primer lugar, tenemos la separación de géneros. Como ya mencionamos, el neoclasicismo se basa en la cultura grecolatina, por lo tanto rescata las normas y reglas de Grecia y Roma. En el plano literario, Aristóteles ya había planteado una norma muy clara en la antigüedad, y esa norma era que los géneros no se mezclan. Así, si un escritor desea realizar tragedia, solo hará tragedia, y si desea realizar comedia, solo trabajará comedia. No se puede mezclar. Segunda característica, el respeto de las normas. Como ya acabamos de mencionar, estas normas vienen de la antigüedad clásica, precisamente de Aristóteles. Y Aristóteles nos había mencionado también acerca de las unidades teatrales, que va a ser muy respetada por los autores del neoclasicismo. Esas unidades eran el espacio, el tiempo y la acción. El neoclasicismo se basa en la razón. Es un movimiento netamente racional, debido, recuerda, a que su base filosófica es la Ilustración. Por lo tanto, el neoclasicismo también tiene como objetivo el conocimiento. Y por último, la función formativa. Toda obra neoclásica busca dar una enseñanza, una moraleja. Su objetivo es la difusión del conocimiento. Su objetivo es dar una enseñanza. Por tal razón, el neoclasicismo tiene como principales especies a la fábula, donde siempre encontraremos una moraleja, y al teatro, que sirve justamente para enseñar. Ahora veamos al máximo representante del neoclasicismo francés, Jean-Baptiste Poquelin, llamado Molière. Este autor es considerado como el padre de la comedia francesa y como el verdadero creador de la farsa.
Nació en una familia acomodada. De hecho, nace en París y fue hijo de un tapicero real. Desde muy niño estuvo muy relacionado a la familia real. Luego, él organiza una compañía de teatro y anduvo 3 años por las provincias francesas, donde representaba obras trágicas y cómicas. Sin embargo, pronto Molière se inclina más por la comedia y se vuelve un comediógrafo. Pero debido a que el oficio de cómico era mal visto en aquellos años, él se cambia el nombre de Jean-Baptiste Poquelin por Molière. Así es como él adopta este seudónimo. Y finalmente muere en 1673 cuando estaba representando la obra El enfermo imaginario, víctima de un mal no conocido. Ahora veamos algunas obras de nuestro autor. En primer lugar, Molière se caracteriza porque crea arquetipos, es decir, sus obras representan alguna característica humana o alguna pasión humana. En primer lugar tenemos Las preciosas ridículas, El médico a palos, El avaro, que es su obra más importante, El misántropo, El tartufo, La escuela de mujeres, Don Juan, Las mujeres sabias, entre otras obras. De todas estas, la que destaca es El avaro. El avaro de Molière. Esta obra pertenece al género dramático, ya que es una pieza teatral, y a la especie comedia, pues presenta un final feliz. El tema del avaro es la crítica a la avaricia como pasión innata. Y el autor, ya lo conocemos, Jean-Baptiste Poquelin. Dentro de los personajes destacan, en primer lugar, Harpagon, el hombre que representa la avaricia, el viejo tacaño. Harpagon tiene 2 hijos, Cleanto, el varón, y Elisa, la mujer. Cleanto está muy enamorado de una joven llamada Mariana, mientras que Elisa ama en secreto a Valerio. Mariana y Valerio son 2 jóvenes huérfanos. De hecho, Valerio no tiene mayor familiar, no tiene ningún familiar, y trabaja en la casa de Harpagon. Mientras que Mariana, que también es huérfana, ha sido cuidada por Frosina, una mujer que la ha visto desde que Mariana era niña. Ahora, pese a que Cleanto ama a Mariana, Harpagon desea casarse también con la joven Mariana, aunque Harpagon ignora que su hijo está enamorado de ella. Es así como se crea un triángulo amoroso entre padre, hijo y la muchacha. Por otro lado, Harpagon quiere obligar a que su hija Elisa se case con Anselmo, un hombre rico y adinerado. Pero Elisa, como ya hemos visto, ama a Valerio. En el interín de la obra, Flecha, el criado de Harpagon, le roba la arquilla que el viejo tacaño solía guardar con mucho secreto. Sin embargo, Flecha descubre esa arquilla, esa urna, y al descubrir Flecha que estaba llena de monedas de oro, decide Flecha entregarle la urna a Cleanto. Cuando Harpagon se da cuenta que su arquilla no está, se vuelve casi loco. Empieza a desesperarse y comienza a acusar a todos en la casa. Es así como Cleanto, al ver la desesperación de su padre, decide devolverle la arquilla, pero antes negocia los matrimonios tanto de él, de Cleanto, con Mariana, como de Elisa y Valerio. Harpagon, que lo único que desea es su riqueza, su dinero, su tesoro, acepta a todas las peticiones de Cleanto. Finalmente recupera Harpagon su arquilla. Y así es como Cleanto se quedará con Mariana y Elisa con Valerio. Pero ahí también nos vamos a enterar de un gran secreto. Anselmo, el hombre viejo que quería casarse con Elisa,
se descubre que su verdadero nombre fue Tomás de Albursí y que además Anselmo es el verdadero padre de Mariana y de Valerio. Por lo tanto, los dos jóvenes huérfanos al inicio, ahora se descubre que son hermanos. Y Anselmo, que es un hombre rico, reconoce a sus hijos y permite que ellos se casen con los hijos de Harpagon. Y así es como la obra tiene un final feliz. Muy bien, estimados estudiantes, ahora veamos el aspecto de la práctica. Helicopráctica. Pregunta número 1. Complete correctamente los siguientes enunciados con las palabras que aparecen en el recuadro. Así tenemos en la alternativa A, el neoclasicismo surge en Francia y tiene como máximo exponente de la comedia a Molière. B. Durante el neoclasicismo, Francia era gobernada por Luis XIV, conocido como el Rey Sol. C. El neoclasicismo imita los modelos grecolatinos y busca normativizar el arte. Y D. El avaro de Molière se basó en la obra La Aulularia del poeta latino Plauto. Pregunta número 2. Complete el esquema. El neoclasicismo surge en Francia y sus representantes son Corneille con la obra El Cid, Molière con la obra El avaro y Jean Racine con la obra Medea. Pregunta número 3. Escribe verdadero o falso según corresponda. ¿El nombre real de Molière era Jean-Baptiste Poquelin? Verdadero, como lo hemos visto en la teoría. El neoclasicismo buscó elaborar obras literarias didácticas e informativas. Como también hemos mencionado, el neoclasicismo busca difundir el conocimiento, por lo tanto es verdadero. Durante el neoclasicismo, Francia era gobernada por Luis XVII. Falso. El rey de entonces era Luis XIV. D. La obra cumbre de Molière fue El Cid. Falso. El Cid pertenece a Corneille. Pregunta número 4. Ordene las siguientes anagramas. En la alternativa A sale la palabra neoclasicismo, mientras que en la alternativa B nos da como resultado el avaro. Pregunta número 5. Relaciona correctamente autor y obra. Corneille es el autor de El Cid. Molière, autor de El avaro. Racine, el autor de Andrómaca. Samaniego, autor de Fábulas morales. Y Moratín, autor de Fábulas literarias. 6. ¿Cuál no es una característica del neoclasicismo? La que no corresponde es la C, presentar historias secundarias. 7. ¿Cuál es la finalidad del neoclasicismo? Como ya vimos en la teoría, el neoclasicismo tiene como finalidad la didáctica, es decir, dar una enseñanza moral. Pregunta número 8. ¿En qué se basa el avaro? El avaro se basa en la obra La olla del escritor romano llamado Plauto. Pregunta número 9. Mencione 3 obras de Molière. Ahí tenemos El avaro, El médico a palos y El tartufo. Muy bien, estimados estudiantes, hemos llegado a la parte final del tema del día de hoy. Ahora los invito a que trabajen su hélico taller.